Hola, buenas tardes a todos. Hoy vamos a desarrollar la noción de signo lingüístico de Ferdinand de Saussure, sus características, su modo de funcionamiento en el sistema de la lengua, pero antes vamos a retomar, a repasar algunas de las cuestiones ya planteadas en el anterior teórico dedicado a la teoría del signo del lingüista suizo Ferdinand de Saussure. En el último teórico entonces habíamos desarrollado la noción de lengua como objeto de estudio de la lingüística. La lengua como objeto de estudio va a definirse por oposición al habla, en y por oposición al habla. Es decir, que la posibilidad de definir este objeto de estudio, que es la lengua, para Saussure, está dada por este método que instaura Saussure, que es el del pensamiento dicotómico, el pensamiento a partir de identificar diferencias. Saussure entonces va a separar la lengua del habla, va a separar el estudio de la lengua de su funcionamiento o de sus usos particulares, ¿no? A Saussure no le interesa describir los usos de la lengua en el habla, sino que lo que le interesa es precisamente estudiar la lengua como una posibilidad, como una capacidad innata en la mente humana. Es decir, la lengua como un sistema de reglas inscripto en la mente humana y compartido por una comunidad. Si volvemos a las analogías de los juegos de mesa, podríamos decir que la lengua es aquel juego que se encuentra disponible con su tablero, sus piezas y sus reglas del juego, listo para ser empleado, listo para ser ejecutado. Pero ¿por qué Saussure toma a la lengua como objeto de estudio de una ciencia? Precisamente porque ese sistema de reglas que él identifica es estático y compartido por una comunidad y como tal puede ser observado, descrito, explicado, analizado, sistematizado, ¿no? Son las reglas del juego, las instrucciones, independientemente de sus usos y de las variaciones introducidas por el uso. Entonces si puede reconocerse una variación o una alteración en el uso de la lengua, esta se da en tanto puede reconocerse la existencia de una regla, ¿no? El estudio del sistema de la lengua, entonces, propuesto por Saussure, establece y describe una norma, una regla, pero su interés es más descriptivo que normativo. Lo normativo es aquello que distingue el uso correcto del incorrecto, ¿no? En todo caso, lo que va a hacer Saussure es describir a partir de observar las regularidades, es establecer una regla, ¿no? Establecer la norma para poder describirla, ¿no? Entonces, en el curso de lingüística general, precisamente las características que va a identificar, que va a proponer Saussure para la lengua son que la lengua es un objeto bien definido en el conjunto heteróclito de los hechos del lenguaje. La lengua es la parte social del lenguaje exterior al individuo, es decir, no depende de la voluntad del hablante ni de los hablantes, sino que está ligada al cuerpo de lo social, como dice Saussure, a la masa de lo social. Saussure se va a referir a lo social no en tanto su complejidad, no comprendiendo ni dando cuenta de su complejidad, sino todo lo contrario, dando cuenta de su homogeneidad, de la posibilidad de constituirse como sociedad, identificando rasgos homogéneos. Por supuesto, esto no implica que sean los únicos, ¿sí? Más adelante veremos, particularmente, por ejemplo, con la teoría de Saussure, de Mikhail Bakhtin, el ruso Mikhail Bakhtin,
la complejidad inherente a lo social. Entonces, la lengua, dice Saussure también en el curso de Lingüística General, es un objeto que se puede estudiar separadamente, ¿no? Es posible aislarlo de sus usos concretos y particulares. Es de naturaleza homogénea, es un sistema de signos en el que solo es esencial la unión del sentido y la imagen acústica, y donde las dos partes son igualmente psíquicas, ¿no? Aquí ya está introduciendo entonces Saussure la noción de signo. La lengua es de naturaleza homogénea y psíquica, donde lo único esencial es la unión del sentido y la imagen acústica, que es lo que veremos ahora un poquito más adelante. Es un objeto de naturaleza concreta, es decir, realidades que tienen su asiento en el cerebro, ¿no? Es una realidad mental. Entonces, si decíamos que Saussure define a la lengua a partir de dicotomías, vamos a revisar cuáles son precisamente aquellas dicotomías a partir de las cuales Saussure desarrolla y expone su teoría. Muy bien, la primera dicotomía entonces es la de lengua y habla, la que opone la lengua al habla, y como decíamos entonces, la lengua es una institución social similar, parecida al resto de las instituciones sociales. Sin embargo, su diferencia reside, dice Saussure, es que no es el resultado de un consenso, de un grupo, sino que es innato, es esencial, ¿no? No es como el resto de las instituciones sociales donde un determinado grupo establece, ¿no?, un contrato social, sino que este contrato social es heredado, ¿sí? Es innato y por lo tanto es esencial. Es la capacidad que tenemos de desarrollar una lengua común y compartida, y como decíamos también hace un momento, es la posibilidad misma de lo social. Es en y por la lengua que podemos darle forma a las ideas, y una forma que es social, que nos precede, que es adquirida, y que se encuentra en la mente de todos los individuos. Saussure va a emplear en su curso de Lingüística General diferentes metáforas. Dice, es como que la lengua es un tesoro que ha sido dividido en partes iguales, ¿no?, en una determinada comunidad. O va a decir también que la lengua es como un promedio, se establece a partir de un promedio de lo que todos sabemos, ¿no? Por eso la lengua es social y es homogénea, y por eso podemos constituirnos como sociedad a través de este lazo social que es la lengua, y que nos constituye como sujetos, ¿no?, sujetos de la lengua, ¿no?, sujetos a una lengua, atados a una cultura y sujetos de una cultura, ¿sí? Otras dicotomías que definen el método de Saussure son la de la sincronía y la diacronía, ¿no?, que es una dicotomía que tiene que ver con la relación que Saussure toma, o que la teoría de Saussure toma frente a la dimensión temporal de lo social, ¿no? Saussure va a estudiar un estado de lengua por fuera del tiempo, esto quiere decir sincronía, por fuera del tiempo y no en una diacronía, es decir, en una evolución histórica, sino que necesita no dar cuenta tanto de los cambios, sino de su carácter homogéneo y de su carácter estático, ¿sí? Es decir, que va a estudiar entonces la lengua en una sincronía. Y otra de las dicotomías, que también lo vamos a ver un poquito más adelante, que definen el método de Saussure, es aquel que opone
y a partir del cual describe las relaciones que mantienen los signos en el sistema de la lengua. ¿Sí? Va a decir Saussure, hay dos tipos de relaciones que son las relaciones sintagmáticas y las relaciones asociativas. ¿Sí? Es el criterio entonces que va a tomar Saussure para estudiar las relaciones que establecen, que mantienen los signos en el interior del sistema de la lengua. Bien, hasta aquí entonces un breve repaso de la definición del objeto de estudio de Saussure, cómo establece su objeto a partir de un método que es el de pensar, el de definir a partir de encontrar características y oponerlas, ¿no? Este pensamiento dicotómico es el que va a permitir definir, establecer y caracterizar al objeto de estudio y a su teoría, ¿sí? La teoría de la lingüística. Ahora vamos a introducir entonces la noción de signo lingüístico para Saussure, ¿no? Como cuál es la naturaleza del signo lingüístico y cuáles son sus principales características. Bueno, ¿cuál va a ser entonces la unidad de este sistema de la lengua? Ustedes saben que la noción de sistema, de cualquier sistema, ya sea el sistema motor del auto, un sistema informático, los sistemas fisiológicos, ¿no? Las partes están constituidas por el todo, ¿no? En este caso, en el sistema de la lengua, las partes, las unidades, van a ser los signos, el signo lingüístico, pero el signo no tiene entidad, no tiene existencia por fuera de ese todo que es el sistema. Entonces, en cualquier sistema uno puede reconocer unidades y reglas de funcionamiento, ¿no? Donde cada unidad está en función, como decíamos recién, está en función del todo, ¿sí? Uno puede pensar en el motor de un auto, el que conoce algo de mecánica y sabe que si hay alguna pieza, algún elemento, algún mecanismo que se altera o que tiene algún desperfecto o que no funciona, ese pequeño mecanismo, esa pequeña pieza modificará o alterará el funcionamiento del todo, ¿no? Entonces, de esta manera es como debe entenderse también el signo como unidad del sistema de la lengua. Para definir la naturaleza del signo lingüístico también va a partir Saussure de la identificación de una unidad, y en esa unidad va a identificar también una dicotomía, ¿sí? Saussure va a decir que el signo lingüístico es una entidad biplánica, ¿no? Es decir, una unidad de dos caras, y en esa unidad reconoce rasgos de diferente tipo, ¿no? Un aspecto conceptual y un aspecto sonoro, ¿no? O una imagen conceptual y una imagen acústica, ¿no? A la imagen conceptual le va a dar el nombre de significado y a la imagen acústica le va a dar el nombre de significante, ¿no? El significado y el significante son las dos caras de una misma moneda o las dos caras de una hoja de papel, ¿sí? Es decir, que son indivisibles. Entonces, el significante es el aspecto material del signo, o mejor dicho, la imagen acústica, ¿no? Saussure va a decir, la imagen acústica es aquella huella psíquica que está en nuestra mente y por el cual podemos reconocer que un determinado sonido
se corresponde con alguna determinada fonema que tenemos grabado en nuestra mente, ¿sí? Sin necesidad de emitir un sonido, esos sonidos ya están grabados en nuestra memoria, ¿no? De hecho es lo que hacemos cuando mentalmente cantamos una canción o recitamos un poema y podemos reponer su sonoridad sin necesidad de emitir un sonido físico, ¿no? Esa sería la huella psíquica, la imagen mental, la imagen acústica del signo, ¿sí? Que tiene su correspondencia con una imagen conceptual, ¿no? Que es el significado. Entonces, en el signo sosuriano, al ser mental, queda fuera la referencia, un objeto real, un objeto del mundo, sino lo que tenemos es precisamente en nuestra mente un promedio, una aproximación, una idea a un determinado concepto, ¿no? Saussure va a proponer el ejemplo del árbol, ¿no? Tenemos una representación mental aproximada de lo que es un árbol, de en qué conjunto se puede reconocer esa especie como especie vegetal, mayor a una planta, mayor a un cultivo que tiene una determinada altura, que tiene una determinada estructura, ¿no? Es decir, no estamos identificando un árbol físico en particular, sino una idea del árbol, ¿no? Entonces va a decir Saussure que el signo es ese lugar de articulación entre una porción de sonidos y una porción de pensamientos, ¿no? Esta articulación, esta unión indivisible entre una porción de sonidos y una porción de pensamientos es lo que da lugar a la significación, es decir, es lo que da lugar al signo. Nosotros muchas veces estamos escuchando sin prestar demasiada atención, por ejemplo, a una canción en alguna lengua que no conocemos mucho, y sin embargo en esa masa amorfa de sonidos inmediatamente por ahí podemos identificar alguna frase o alguna palabra que conocemos de la canción, y a esa masa amorfa de sonidos le podemos atribuir un significado. Entonces se produce la significación, ¿no? Es decir, cuando se produce esa articulación, ¿no?, entre una porción de sonidos y una porción de pensamiento, es donde se produce la significación. En este sentido van a encontrar, por ejemplo, en el aula virtual, hay muchos materiales, como decíamos, en internet. Yo seleccioné un TikTok sobre Saussure, o un TikTok de Saussure, donde se refiere precisamente a la constitución y a la naturaleza del signo lingüístico, y donde se nos propone una especie de juego a partir del cual nosotros podamos seleccionar un significante, algún fragmento de alguna canción que conozcamos y generar un significado visual, ¿no? Proponer un significado visual para este fragmento, para este significante mental, ¿no? Se los propongo como juego porque precisamente es como uno de los antecedentes, este procedimiento, que es el procedimiento de la connotación, es uno de los antecedentes o es uno de los procedimientos, de los mecanismos que vamos a encontrar y que vamos a analizar en la construcción del meme, ¿sí? Es decir, proponer un segundo significado a partir de un primer significante, ¿no? Vamos a ver cómo sale esta actividad, que les voy a proponer que la realicen en el foro, de manera que todas la podamos visualizar y compartir y luego comentar. ¿Cuáles son entonces las características del signo lingüístico según Saussure, ¿no? Él va a proponer
para el signo lingüístico tres características que son la arbitrariedad, la inmutabilidad y la linealidad del significante. ¿Sí? La arbitrariedad, la inmutabilidad y la linealidad del significante, ¿no? En primer lugar, y van a ver luego que esta característica va a terminar de comprenderse cuando introducimos luego la noción de valor, pero en primer lugar, una de las primeras características que atribuye Saussure al signo es su carácter arbitrario, ¿no? Para Saussure, el signo lingüístico es arbitrario, ¿no? Lo que quiere decir que es inmotivado, ¿no? Lo arbitrario es lo inmotivado, es decir, no hay ningún motivo ni ninguna relación ni natural, ni argumentativa, ni lógica por el cual a un determinado significado le deba corresponder un determinado nombre, ¿no? Entonces, ¿qué es lo arbitrario en el signo lingüístico? Es esta relación de un significado con un significante. No hay nada en el objeto, no hay nada en el concepto tampoco de ventilador mejor dicho, ventilador podríamos decir sí que es un objeto que ventila, pero mejor podemos decir, para no empezar a establecer derivaciones dentro del sistema de la lengua, pero podríamos decir que no hay nada en la idea de mesa, por lo cual, o de sillón, por lo cual el significante que le deba corresponder sea el de mesa o el de sillón, sino que esa relación es arbitraria, hasta tal punto, dice Saussure, que en diferentes lenguas el mismo concepto le corresponden diferentes significantes. En español mesa se dice mesa, en inglés se dice table, ¿sí? Y lo mismo con la palabra sillón o con la palabra silla, ¿no? No hay nada en el concepto, ¿sí?, que establezca que deba mantener una vinculación con determinado significante. Por eso dice que la relación es arbitraria. Y por eso dice Saussure que la lengua no es una nomenclatura, ¿no? La lengua no es aquella lista de palabras o de categorías por las cuales nombramos a las cosas, sino por las cuales atribuimos un lugar, un significado en el sistema de la lengua, ¿sí? Un poco esta idea se recrea en un poema de Borges, de Jorge Luis Borges, que es el poema El Golem, ¿no?, donde Borges inicia este poema recordando al filósofo Platón, ¿no? Y dice, si como afirma el griego en el cratilo, el nombre es arquetipo de la cosa, en las letras de rosa está la rosa y todo el Nilo en la palabra Nilo, ¿no? Entonces es la palabra, es el nombre el que establece, ¿no?, un determinado lugar, por ahora vamos a decir lugar, para un significado en el sistema de la lengua, ¿sí? Luego veremos qué es y cómo se determina, ¿no?, ese lugar de ese significado en el interior del sistema de la lengua, que está dado precisamente por esa relación arbitraria, siempre arbitraria, entre un significante y un significado. La segunda característica que da Saussure al signo lingüístico es la de la inmutabilidad. Y para poder dar cuenta de la inmutabilidad, Saussure recurre nuevamente a una dicotomía, ¿sí? Va a decir Saussure,
la lengua es inmutable y mutable a la vez, ¿no? Es decir, el signo lingüístico es inmutable y mutable al mismo tiempo. Es decir, cambia y no cambia, ¿no? En tanto que Saussure va a estudiar la lengua en su aspecto sincrónico, es decir, en un estado del tiempo, va a decir que el signo lingüístico es inmutable, es decir, que el signo lingüístico no cambia, ¿no? Y esto está directamente vinculado también a su carácter arbitrario, ¿no? Así como no hay ningún motivo, no hay ninguna motivación por el cual a determinado significante le corresponda determinado significado, dice Saussure, tampoco hay ningún motivo en la individualidad del hablante por el cual esa relación pueda o quiera ser modificada, ¿sí? Por eso va a decir Saussure también que el signo lingüístico es inmutable. Sin embargo, sabemos sí que el signo lingüístico cambia, pero siempre atravesado por el factor tiempo, ¿no? Cambia en el tiempo, pero no por la decisión de una comunidad, ¿sí? Sino a lo largo de las generaciones. Puede estudiarse la evolución de las lenguas en una diacronía, pero siempre a lo largo de las generaciones, ¿no? Y por la interacción del lenguaje con un factor externo a la lengua misma, que es la historia, los cambios sociales, los cambios culturales, que impactarán, por supuesto, luego también en la lengua, ¿sí? Los cambios tecnológicos, los cambios políticos, las zonas de frontera, ¿no? Son las que a lo largo de las generaciones van produciendo modificaciones, introducción de nuevos términos en el sistema de la lengua, ¿no? Pero las reglas de su funcionamiento van a seguir siendo siempre las mismas, ¿no? Entonces las alteraciones o las variaciones están dadas no tanto en la lengua, sino en el habla, en el uso de la lengua, ¿no? Pero esto no va a ser entonces parte del objeto de estudio definido por Saussure, ¿sí? Sino que de esto debería ocuparse una lingüística histórica, una lingüística evolutiva. Finalmente, la tercera característica es la de la linealidad del significante, ¿no? A diferencia de los signos visuales, el signo lingüístico es lineal, es decir, se desarrolla linealmente en una cadena de signos, ¿no? Es decir, uno detrás de otro. Se desarrollan y consumen y requieren de un tiempo determinado, ¿no? Una imagen, una fotografía, uno la puede visualizar en su totalidad de una sola vez y luego pasar al análisis de los detalles, pero el signo lingüístico no. El signo lingüístico requiere de una linealidad y por lo tanto también de un espacio físico. Uno puede tomar un libro de 400 páginas, el que tengo en este momento entre mis manos, y poder hacer un cálculo del tiempo, ¿no?, que demandará, por ejemplo, su lectura, ¿no? ¿Por qué? Porque el signo lingüístico se desarrolla en el tiempo, se desarrolla en una linealidad, se desarrolla en un encadenamiento de signos a los que Saussure le va a dar el nombre de sintagma, ¿no? El sintagma es el orden que establecen los signos en una linealidad, ¿no? Es un encadenamiento de signos. Sintagma significa precisamente con orden, ¿no? Cuando nosotros estudiamos la sintaxis de una lengua, estamos estudiando el orden a partir del cual es posible encadenar o hacer o proponer una
sucesión de signos, por el cual el primer signo, por ejemplo, determina la existencia de los demás, ¿no? Si yo comienzo una oración, un sintagma en plural, digo las, ¿no? El artículo las, el sustantivo que vendrá después podrá ser cualquiera, pero su forma será necesariamente también en plural, ¿no? Es decir, lo que establece son las reglas de combinación. El sintagma establece las reglas de combinación de estas unidades, ¿no? Si el artículo es plural, el sustantivo será plural y el verbo también deberá ser plural. Si el artículo es singular, el sustantivo será singular y el verbo que le suceda también será singular. Es decir, estas relaciones lo que establecen es la forma a partir de la cual pueden combinarse los signos en un sintagma, ¿sí? Bien, entonces, antes de pasar a la noción de valor lingüístico, vemos que Saussure introduce la noción de signo como unidad del sistema de la lengua y comienza a describir lo que serían las reglas del funcionamiento de la lengua, por lo cual cada signo, ¿sí?, adquiere una significación por esta articulación, por esta asociación indivisible entre una porción de sonido y una porción de pensamiento, pero que adquiere su existencia por su pertenencia a un sistema, es decir, por las relaciones que mantiene cada signo con el resto de los signos dentro de ese sistema, ¿no? A esta característica del signo, a este particular modo de funcionamiento de las unidades de los signos en el sistema de la lengua, Saussure les va a dar el nombre de valor, ¿sí?, de valor lingüístico.